a 250 millas a la redonda, cubriendo el Permian Basin. 8:10 AM. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica En estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Amén, hermanos, Dios me lo bendiga. Hoy es lunes, hermanos, Dios me lo bendiga. Bienvenidos al programa Logos, el día lunes. Amén, un programa que tenemos todos los lunes, de lunes aquí en la nueva Radio Alabanza, hermanos. Pero hoy es el día lunes, amén. Dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pues quién sabe, pero estas gallinas y gallos sí ponen, amén. ¿Por qué? Porque estamos gozosos de estar aquí, hermanos, en cabina en esta tarde, poniéndoles aquí, hermanos, este mensaje de Logos, un programa expositorio de la palabra de Dios en estos últimos días. Aquí estamos esperando la llamada de nuestro hermano Noé Ramírez, que nos llame ahí del Paso, Texas. Ahorita venía cruzando de Juárez para El Paso y dice que estaban durando como de 4 a 5 horas, hermano, para cruzar. Quién sabe a qué se deberá tanto atraso, ¿verdad? Pero el caso es de que así está la situación. Amén. Y estamos esperando que nuestro hermano nos llame. Estamos en el tema, hermanos, de el mensaje de la cruz. Amén. Y cuando hablamos del mensaje de la cruz, no nos referimos a un madero, que nos referimos a la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. El propósito por cual Él derramara su sangre. Amén. Este era un plan que Dios había diseñado en la eternidad pasada, hermanos. Esto no es algo que a Dios lo tomó de sorpresa cuando Adán y Eva pecaron, cayeron, cuando se reveló a Lucifer. Nada de esto tomó a Dios de sorpresa. Él es omnipotente, omnipresente, hermanos. Él es todopoderoso, amén. No hay nada que tome a Dios de sorpresa. Así es de que esto no tomó a Dios de sorpresa, pero nosotros tenemos que ser hijos de fe, hermanos, y vivir por fe, y aceptar que lo que la palabra de Dios enseña, eso es, amén. Si Dios hubiera tenido otro plan para salvar al hombre, pues nos lo hubiera dicho o lo hubiera hecho, hermanos. Pero la Escritura dice claramente, ahí creo que es en Colosenses, me parece que dice, en Colosenses o en Efesios, y le leímos la semana pasada, donde dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes que el mundo fuera fundado. Quiere decir que el plan de salvación, el plan de redimir al hombre, ya Dios lo había planeado en la eternidad pasada, amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Quiere decir que para Dios no existe el cronos, el tiempo, amén. Amén. Para Él no existe el cronos, donde agarramos la palabra cronométrico, se me hace aquí que es el reloj, el que hace clic, 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 clic y cae marcando un minuto cada rato, hermanos. Pero tenemos un tema bien importante, hermanos, porque en muchas cosas podemos errar en la Escritura, en muchas cosas podemos haber diferencias, podemos tener diferencias en algunas cosas no esenciales en la palabra de Dios, hermano, pero de algo que sin duda alguna no podemos ignorar, hacer a un lado, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Pablo llama el mensaje de la cruz. Amén. Es imposible hacer a un lado el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo, hermanos, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Amén. Nada de eso. Amén. Amén. Por eso hay que entender eso de una perspectiva bíblica, hermanos. Amén. De una perspectiva bíblica. Amén. Porque mire, opiniones va a haber todo el tiempo. Cuando usted tiene personas que tienen un cierto dogma, van a agarrar todas las escrituras que estén de acuerdo con su dogma y así van a hacer. Y no los mueve usted de ahí. Usted agarra la institución religiosa, una institución religiosa y lee sus constitución, sus leyes, una secta, lo que sea, nadie los mueve de ahí. Solamente el poder de Dios puede sacar a alguien de la ceguera.
Así como muchos se han convertido, hermanos, del catolicismo al evangelio, del islam al evangelio, del mormonismo al evangelio, de diferentes formas, pero que eran caminos erróneos. Pero si en algo no podemos errarle es en el mensaje de Cristo, hermano. El mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo o el mensaje de la cruz. ¿Hay tal cosa que el mensaje de la cruz? Claro que sí, hay tal cosa que el mensaje de la cruz. La palabra de Dios nos lo dice a través de toda la escritura. Desde que Adán y Eva pecaron, allá en el Génesis, ahí en ese instante tuvo Dios que matar un animal para derramar su sangre, para cubrir el pecado del hombre mientras que él pagaba el precio en la cruz de Calvario. Como le digo, no era algo que a Dios lo tomó de sorpresa. Nada toma a Dios de sorpresa, hermano. Él es omnipotente, ¿ok? Él es Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos como seres humanos que simplemente creerle a Dios lo que Él estableció en su palabra, amén. Lo que Él dice, ¿ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Amén. Nuestro hermano Noé, estamos esperando que nos llame, hermano, pero yo quiero empezar de una vez ahí en Lucas 22. En Lucas, traigo la Biblia grande de mi esposa, hermano, no, la mía la dejé en la iglesia, no fui por ella. Pero vamos a estar leyendo ahí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Amén. Y ahí es donde vamos a estar sacando ahí algo bien importante, ¿ok? El capítulo 2, versículo... Vamos a ver. Vamos donde dice ahí la institución de la cena del Señor. Amén. La institución de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios así de esta manera, hermanos. Amén. El mensaje de la cruz, déjenme leer una cosa, hermanos. Es el mensaje más despreciado por la iglesia moderna. Porque la iglesia moderna quiere puro dinero, pura fama, puro entretenimiento, puro pasatiempos. Y no quieren una comunión seria con Dios. Quieren nomás ir a iglesias donde lo están entreteniendo día tras día, puro entretenimiento, puro pasatiempo. Porque ven el mensaje de la cruz como algo negativo, lo ven como algo que da del pasado. Y nada puede estar más lejos de la verdad que esto, hermano. El mensaje de la cruz es esencial. La cruz me reconcilió con Dios. La cruz me hace que permanezca en Dios. Y la cruz me va a hacer que llegue a la eternidad. ¿Por qué? No el madero. No el madero. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz de Calvario nos redimió a nosotros por completo, sin que agregarle ninguna ceremonia, ningún ritual. Nada de eso. Déjeme leer una cosa. Si Cristo no derrama su sangre en la cruz de Calvario, nuestra esperanza sería nula. No tendríamos esperanza de vida eterna. Mas porque Cristo murió en la cruz de Calvario, Él nos dio vida eterna. Hermanos, el ser humano está en peligro. Todo aquel que rechaza la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, es una persona que no ha conocido a Dios y va destinado a una eternidad sin Cristo. Porque ese es el problema que tuvieron los judíos. Que cuando Cristo vino al mundo, lo rechazaron, dijeron que tú no eres el Mesías, no creemos que tú eres el Mesías. Amén. Vamos a ver a qué tenemos aquí en la línea. ¿Aló? Dios les bendiga, hermano. No va a hacer lo que dijo un hermano una vez. ¿Cómo está mi hermano? Hermano. Hable, que para ajustarle el sonido, pues ¿cómo quiere que le ajuste el sonido si no habla? Ahí saluda a la gente. Ok, no, pues Dios los bendiga en esta tarde. Saludos a hermano Noé Ramírez, hermano, pues estamos acá en El Paso, cada lunes me toca estar acá en El Paso. Pero no, bueno, pues acá estamos y ya mañana, si Dios nos permite, estaremos para allá por Odessa. No, pues un saludo y un abrazo a todos las escuchas de la nueva radio de alabanza que están ahorita sintonizándola, y todos los que están por FaceTime también, que Dios los bendiga y gracias por escucharnos y vernos, ¿verdad? Y poner pues ese interés en estos temas que hemos estado tratando, y bueno, pues seguimos con el tema del mensaje de la cruz, y bueno, pues no sé, pastor, cómo no estaba oyendo ahorita lo que estaba hablando, pero pues estaba hablando mal de usted porque no hablaba.
Sí. No se crea. Estaba hablando del mensaje de la cruz, hermano, de que sin la cruz no hay evangelio, que la esperanza del hombre es el mensaje de la cruz, como la iglesia hoy en día desprecia el mensaje de la cruz. Estaba comentándoles cómo es uno de los mensajes más despreciados estos tiempos en los púlpitos, porque creen que es algo del pasado, algo antiguo, algo anticuado, que Cristo murió en la cruz y ahí termina todo y ya para adelante puras bendiciones y puras promesas y puras cosas positivas y puro entretenimiento. Y les estaba diciendo que sin el mensaje de la cruz, sin el sacrificio de Cristo, pues el hombre está perdido eternamente. Y apenas iba a empezar a leer ahí en Lucas 22 cuando llegó la llamada, hermano. Amén. Amén, amén. Así es de que vamos a leer ahí, voy a empezar leyendo ahí la institución de la cena del Señor, amén. Algo bien importante, amén. Y quiero decirles que vamos a empezar aquí. Dice ahí en el 13, voy a empezar en el 13 por ahorrar un poco de tiempo, ¿ok? ¿Ok? En el Lucas 22, 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Eso era Jesús y los apóstoles. Y Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso es importante que entendamos, hacer esto en memoria de mí, ¿ok? Es bien importante esa frase ahí, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí es donde el Señor Jesucristo establece, hermanos, lo que conocemos como el mensaje de la cruz, el nuevo pacto. Y yo sé que a mucha gente no le gusta este tema, no le gusta hablar de la sangre de Cristo, de su sacrificio, de su muerte en la cruz, porque mucha gente piensa que esto es algo del pasado, algo antiguo, hermano. Esa es una mentira de Satanás, hermano. Esa es una mentira grande de Satanás, que Pablo dice en Filipenses 3:18, que vendrán muchos que serán enemigos de la cruz de Cristo. Dice, aún les dije muchas veces, pero ahora les digo en lágrimas, llorando, que vendrán muchos que serán enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere? Que no van a creer que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario redimió al hombre por completo. Y Él está aquí estableciendo el nuevo pacto. El Señor Jesucristo está estableciendo el nuevo pacto, hermanos, porque Dios estableció, no el hombre, ni las doctrinas de hombres, ni las instituciones humanas. Es Dios quien estableció la importancia de que su Hijo muriera en la cruz de Calvario, derramara su sangre para poder redimir al hombre y a la mujer de su pecado y darle vida eterna. Fuera de ahí, hermanos, aparte de ahí, no hay salvación para nadie. Por eso Él estaba instituyendo aquí algo bien importante, el nuevo pacto. Hermanos, el nuevo pacto es Cristo y este crucificado. El nuevo pacto es predicar a Cristo y que Él murió en la cruz de Calvario. Ese es el nuevo pacto, que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. Y si no percibimos eso y no lo entendemos, nos vamos a perder eternamente. Si usted quiere basar su salvación en sus obras, está perdido. Si usted quiere poner su salvación en una imagen, usted está perdido. Si usted quiere poner su salvación en cualquier otra cosa, en cualquier otro objeto, que no sea Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario, usted está caminando hacia la eternidad sin Dios, sin esperanza. Hermano Noé. Sí, amén, amén. Sí, fíjese que es importante el mensaje de la cruz. Yo estuve platicando con unos hermanos aquí en El Paso, y veo, ¿verdad? Como muchas, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, que es el que convence,
ha habido hermanos que en un tiempo estuvieron engañados en una doctrina moderna, en una doctrina sensacionalista, que es lo que ahorita abunda, pastor. Hay mucho sensacionalismo, la gente busca eso, pero Jesús nos dijo que tenemos que estar fundados en la roca y no en la arena. Entonces, todo lo que es emocionalismo, sensacionalismo, todo eso nos lleva a ser débiles en la fe. Entonces, cuando vienen situaciones difíciles en nuestras vidas, no sabemos cómo enfrentarlas, ¿verdad? Menguando nuestra fe, porque nunca se nos dio ese crecimiento a través de la palabra de la fe. Entonces, hoy en día, pastor, podemos escuchar mensajes muy históricos. Casi la mayoría en el Antiguo Testamento predican mucho las historias. Y yo no digo que no sean malas, o sea, tienen un sentido y tienen una aplicación fuerte a una de nuestras vidas, pero muchas veces ahí es donde se queda la iglesia, escuchando la historia o la biografía de algún personaje en el Antiguo Testamento, considerando su manera de caminar, su comportamiento en obras, pero viene el nuevo pacto que cubre todo esto, que era la sombra de lo que había de venir, que vino y se manifestó, que es Cristo, de lo que hablamos ahorita del nuevo pacto. Y es muy raro que hoy en día en la iglesia, yo no digo que no se predique, sí se predica, sí se enseña, lo que ahora el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto conlleva. Muchas personas no conocen, como hablábamos el lunes, pastor, la propiciación. Qué importante es saber lo que es la propiciación, qué importante es lo que el sacrificio abarca, qué importante es lo que el apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo estaba lleno, que era la revelación de mensaje de la cruz. Decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya el viejo hombre está clavado, ahora ha resurgido el nuevo hombre, de agua y de espíritu. Entonces, son mensajes que se han dejado y se ha buscado el sensacionalismo y bueno, el Antiguo Testamento se presta mucho para ese tipo, ¿verdad? Cuando se le da la aplicación equivocada o la intención en la cual estos lobos rapaces quieren hacer con las ovejas, ¿verdad? Entonces es importante este estudio, es importante traer esto a la mesa, porque verdaderamente ese es el fundamento de la iglesia, el saber qué es lo que ahí sucedió y por qué sucedió, y eso es lo que tenemos que seguir trayéndolo para que la gente entienda, podamos entender todos lo que el sacrificio de Cristo es para un... Amén. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que mucha gente piensa que el mensaje de la cruz es algo nomás de ciertos grupos de pastores. Lo que leímos ahorita, hermano Noé, ahí en Lucas 22, que estamos leyendo ahí, ahí está Jesucristo, hermano, estableciendo el Nuevo Testamento. Hay que entender eso, qué significa el Nuevo Testamento. Cuando usted, hermano Noé, va y saca un seguro para su casa o un seguro para su carro, ¿verdad? Allí en ese documento, en esa póliza, le dice qué le cubre y qué no le cubre. Entonces usted no puede ir a hacer un reclamo de algo que no cubre esa póliza, porque ahí le dice, mira, aquí está escrito que no te va a cubrir esto o sí te va a cubrir aquello. Y basado en lo que su póliza dice, es lo que usted puede reclamar de la compañía de seguro, de aseguranza. Entonces, aquí a nadie le va a reclamar nada a Dios, ¿ok? Pero lo que quiero decir, que cuando Cristo murió en la cruz, que está hablando aquí con los discípulos y establece el Nuevo Testamento, hermano, o el Nuevo Pacto, hermanos, no podemos agregarle ni quitarle, y tenemos que entenderlo y percibirlo bíblicamente, qué significa el Nuevo Testamento. ¿Qué estaba haciendo Cristo aquí cuando le dijo, este pan y esta copa va a ser dado por ustedes? No se estaba refiriendo literalmente a la copa y el pan, estaba hablando de lo que él iba a hacer ese día, enseguida de eso, que iba a ser entregado a nombres de pecadores, iba a ser juzgado, iba a dar su propia vida y derramar su propia sangre, tipificada por el pan y el vino. Entonces, cuando Cristo se sienta esa noche, déjeme leer una cosa y entiéndalo bien, todos los milagros que Cristo hizo, toda la gente que él sanó,
todas las maravillas que Cristo hizo, hermanos, no superan a lo que Él venía. Porque Él venía a morir por nuestros pecados. Él venía a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo establece un nuevo pacto, hermanos, no hay que cambiarle ni ponerle palabras allí, ni querer explicarle de otra manera. Lo que está diciendo Cristo, que es su muerte en la cruz, que es su sangre que Él derramó, lo que reconcilió al hombre con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre cayó, Adán y Eva cayeron de la presencia de Dios, fueron apartados de Dios, pero es por medio del sacrificio o la locura de la cruz, la predicación de la cruz, que es, hermano, yo sé lo que le digo, hermano, los predicadores modernos no les gusta el mensaje de la cruz, porque ¿sabe por qué? Lo predican si acaso una vez al año, en la temporada, en lo que llaman la Semana Mayor, una vez por año, pero no lo predican el resto del año porque no lo creen. Y yo no estoy diciendo que estén hablando de la cruz todos los días. Yo estoy hablando que toda doctrina, hermano. Usted dijo ahorita que era el fundamento, hermano. ¿Ok? Que era el fundamento de la iglesia, la cruz. Sí. ¿Y qué significa que es el fundamento de la iglesia? Es el fundamento de toda doctrina que establece el nuevo pacto. Toda doctrina. Santificación, justificación, la vida eterna, la redención, la resurrección. Todo está centrado en el sacrificio de Cristo. Imposible que hubiera habido una resurrección si no hay una muerte primero. Tenía que ir a la cruz Jesús. Dice aquí voy a estar leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué tremendo esto, hermanos. Hermanos, fíjense, déjenme les sigo leyendo aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos reconcilia con Dios. Si usted no quiere aceptar ese mensaje, como la iglesia moderna no lo acepta, no lo acepte. Pero es lo que nos reconcilió con Dios. Es lo que nos hizo, abrió camino a la presencia del Padre. ¿No dice eso aquí? ¿Acaso no leímos eso? Porque por medio de Él nos unió los unos a los otros entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, Él nos reconcilió con el Padre, con Dios. Él nos reconcilió con Él. Amén. Es increíble. Y lo que usted decía, pastor, que ahorita lo que hablaba así como es la aplicación de la aseguranza, ¿verdad? E igual cuando una persona hace su testamento, muchas veces hace un testamento primero, que aún a veces hasta los mismos hijos saben más o menos lo que el testamento dice o puede decir, pero a la hora que el testamentario fallece y luego llega el abogado y luego dice, bueno, ese testamento que se había hecho al principio ya no tiene valor. Ahora hay un nuevo testamento que antes al morir dejó el difunto, ¿verdad? Entonces ese es el nuevo, dijo, este es el nuevo pacto. O sea, había un testamento, pero ahora hay uno nuevo, y ya el otro queda invalidado, ¿verdad? Fue lo mismo que sucedió, pastor, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, cuando Moisés no pudo entrar, la tierra prometida. Entonces ya era
era un cambio. Aún Moisés, al ver la tierra de lejos, la tierra prometida, la promesa vino y lo alcanzó, ¿me entiende? Porque era mayor que la que él había experimentado. Entonces, los hombres, por eso dice la Escritura, que los profetas y los grandes hombres de Dios de la antigüedad deseaban este tiempo, deseaban ver, y nosotros ignoramos lo que ellos deseaban. Nosotros despreciamos lo que ellos anhelaban ver. Entonces, es importante porque ellos conocían, ellos sabían que lo que venía era mayor que lo que ellos habían experimentado. Entonces, pero hoy en día la iglesia se queda en el tiempo de atrás. Hoy en día la iglesia se queda todavía queriendo hacer las obras. Como decíamos el lunes, pastor, no hay obra mayor que la que Cristo hizo. Usted acaba de leer, es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. No es que seamos testamentarios, ¿verdad? Nosotros abarcamos toda la Escritura porque es necesaria toda la Escritura, pero toda la Escritura nos habla de un objetivo que es, nos habla de un verbo que es Cristo, pero el objetivo es la cruz, es el sacrificio de Cristo. Si en ese objetivo, sin ese verbo y sin ese objetivo, no hay una oración completa para la vida del hombre. Entonces, es importante entender que el objetivo es el entender verdaderamente el mensaje de la cruz, que la iglesia no puede caminar sin entender el mensaje de la cruz. Sí, pero yo creo, mira, sinceramente, hermano, si no lo predican es porque no lo creen. Si se avergüenzan de predicar, como dijo Kenneth Hagin, el fundador de la Palabra de Fe, lo repito porque él fundó la Palabra de Fe, hermano. Él fundó a Copeland, a Hagin, a Creflo Dollar, a toda esa gente de la Palabra de Fe. Él los fundó, traen su doctrina. Y él le dijo a la gente, un día los exhortó diciendo, no estén predicando de la sangre, no prediquen de la cruz, no prediquen de esas cosas, son cosas negativas, esas cosas son negativas, porque no creen en el mensaje de la cruz. Por eso hablan de esa manera. Estos son los que dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz. ¿Qué significa ser un enemigo de la cruz? Querer hallar otro medio de llegar a Dios que no sea por el sacrificio de Cristo. No importa si son obras, confesiones positivas, declaraciones, decretos. Y es lo que predica la iglesia moderna. Cuando decimos que rechazan el mensaje de la cruz, no estamos diciendo que se paran el púlpito y dicen, no creemos en la cruz. No estamos diciendo eso. En substancia, hermano, no predican la cruz. En sus mensajes no se involucra como fundamento el sacrificio de Cristo. Se avergüenzan de él. Dicen que no hable de cosas negativas. Ahí está el problema. Yo temo, hermano Noé, que hay mucha gente que no ha conocido a Dios. Hay mucha gente que no entiende, porque mire, cuando Cristo vino a este mundo y nació en aquel pesebre de la Virgen María, la joven hebrea, ¿ok? Desde que Cristo nació en este mundo, hermanos, Él ya sabía para qué vino. A él no fue sorpresa cuando lo arrestaron. A él no le fue sorpresa que lo golpearon y lo maltrataron. Para él nada de esto fue sorpresa. Cuando Cristo vino a este mundo, él ya sabía que su fin aquí, como hijo de hombre, o sea, Dios encarnado, él sabía que su fin iba a ser la cruz de Calvario y no había otra manera. Él sabía, desde que él nació, él iba mirando así hacia el Calvario desde que él nació. Él miraba ya al Calvario. Su visión era el Calvario. Su visión era morir. ¿Por qué? Porque ahí es donde él venía a redimir al hombre. Por eso dice, yo he venido para hacer la obra que mi Padre me ha dado. Y cuando él murió en la cruz y que dijo consumado es, él se estaba refiriendo a la obra que Dios le había dado, hermano, morir en la cruz. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no desobligar el mensaje de la cruz, de no desobligar el sacrificio de Cristo. Yo no le estoy diciendo que ande con un crucifijo por donde quiera cargado ahí, colgado. Estoy hablando, hermano, la esencia de lo que él hizo en la cruz, que era para perdonar nuestros pecados. Si usted no cree en el mensaje de la cruz, si usted no cree que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para redimir su alma, puede ser que usted no sea salvo. Puede ser que usted no esté reconciliado con Dios.
Si usted es de los que cree nomás en puras promesas, en puras cosas bonitas, y que este libro, palabra de Dios, fue escrita para su antojo, para sus carreras, para sus visiones, para sus sueños, para lograr sus mansiones, sus millones. Si usted cree, si usted sigue una doctrina así, y usted está metido en una iglesia que le dicen que esta palabra de Dios se trata de que usted se haga rico, salga adelante y que nomás tenga éxito y que prospere. Y si usted va a una iglesia donde le enseñan eso, es muy probable que usted esté en una iglesia que no creen en el sacrificio de Cristo como el único medio para redimir al hombre. Porque si Cristo no se apartó de lo que fue escrito tocante a Él, y Él sabía que tenía que ir a la cruz, cuando Pedro quiso detenerlo de ir a la cruz, el Señor lo tuvo que reprender, no a él, a Satanás, que estaba hablando por Pedro, que le dijo: sal de mí, Satanás, porque no saboreas. En el original dice saboreas, o sea, no percibes las cosas que son de Dios. Amén. Y tristemente, pastores, eso es lo que ha estado sucediendo. Y mire, con esto de la pandemia podemos ver cuántos hermanos en la fe pues han desistido, ¿verdad? Han desistido y verdaderamente en parte tienen la culpa, en parte no, porque ellos a lo mejor depositaron su confianza en estas personas engañadoras de las cuales Jesús hace mención, ¿verdad? En Mateo 24 le dice a los discípulos: miren que no se engañen. Y muchas veces porque nosotros nos quitamos la responsabilidad de escudriñar la palabra y le delegamos a aquel que está delante de nosotros, ya sea pastor, ministro, de que él la lea por nosotros. Entonces, cuando sucede así, nos vamos con lo que nos dicen. Entonces, es importante verdaderamente amar a Cristo. Cuando amamos a Cristo, dice que el que le ama es aquel que retiene su palabra y la escudriña. Porque para él le parece que en ellas está la vida eterna, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Desafortunadamente, estamos viendo cosas, ¿verdad? Entre hermanos que están desistiendo de la fe por lo mismo, porque gracias a estos engañadores, pues vuelvo a repetir, fueron fundados en la arena, nunca les afirmaron los pies sobre la roca. Jesús hizo una pregunta en una ocasión, dijo: ¿encontrará el Hijo del Hombre sobre la tierra? Y verdaderamente la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios consiste en el mensaje de la cruz, no hay más. Es lo que Pablo escribió en las cartas. Todas sus cartas hablan de la cruz. Aunque para muchos les es locura, dijo el apóstol Pablo, pero para mí es poder, ¿verdad? Poder de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo, ¿verdad?, a todos los que me están escuchando, que no nomás escuche, sino que también indague, también busque la palabra. Dios nos dejó, nos confió su palabra gracias a estos grandes hombres de la iglesia primitiva que nos dejaron tanto el Viejo como el Nuevo Testamento para nosotros verdaderamente orientarnos y enriquecernos en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces no hay excusa. Si nos queremos dejar engañar, pues eso es asunto de nosotros, pero yo creo que Dios ha puesto a nosotros el Espíritu Santo para poder discernir todo este tipo de personas que engañan y que usan la palabra con otra finalidad de enriquecimiento, pues sí, como de una autoridad, de sujeción, de esclavitud para lo que Dios ha lavado con su sangre preciosa. Entonces, tenemos que verdaderamente considerar este tema, este punto es importante. Ya no puede la iglesia caminar sin conocer el sacrificio de la... Amén. Y luego, hermano, no, yo digo, tenemos que entender lo que es el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo en su contexto bíblico, hermanos. Yo no estaba hablando que diga, no, para que se caiga la gente, yo sí creo en la cruz. No, tenemos que entender el concepto de lo que es el mensaje de la cruz, el fundamento de lo que es el mensaje de la cruz, y no tenerlo nomás como una teología más de la iglesia, sino que tenemos que ver la cruz como el fundamento sólido, donde está fundamentado, ¿qué, hermanos? El Nuevo Testamento, como leíamos ahorita. ¿Qué leíamos ahorita? Esta es la sangre del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces, el pacto abrámico, gloria a Dios por él, era temporal, pero apuntaba hacia Jesús. El pacto de la ley, el pacto mosaico de la ley, fue de Dios, fue dado por Dios, pero apuntaba hacia Jesucristo en el futuro.
Entonces no podemos ignorar lo crucial que es entender que tenemos que estar fundamentados sobre el mensaje de la cruz nosotros. Si no, estamos errados, hermanos. Y por eso la iglesia moderna no quiere el mensaje de la cruz, porque es un mensaje que confronta su pecado, confronta su fundamento, dónde se está parado. En la arena, como decía usted ahorita, hermano, o está parado en la piedra que es Cristo. No hay otra manera que Dios escogió de redimir al hombre que no fuera el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, a lo que Pablo se refiere como el mensaje de la cruz. Voy a leerle nuevamente porque yo creo que entendamos algo bien importante. Vos estás leyendo, hermano Noé, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17 en adelante. Pero yo creo que entendamos en esta tarde, hermano, la importancia de lo que Pablo está diciendo cuando le escribe a los filipenses. Esto no es algo de juego, hermano. Esto no es una palabrería de Pablo que se le ocurrió a Pablo nomás estar hablando tonterías ahí. Tenemos que recordar que la Escritura dice que toda Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, que los santos hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, escribieron lo que Dios les dijo el Espíritu Santo que escribieran. Y el que está hablando aquí es el apóstol Pablo a los filipenses, pero es el Espíritu Santo que le está diciendo, pon esto, escribe esto ahí. ¿Y qué es lo que escribe Pablo aquí en Filipenses 3, 17 en adelante? Dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirar así a los que anduvieron como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya ve, el mensaje de la cruz no es de nosotros, hermano. El mensaje de la cruz no es palabrería de Pablo ni palabrería nuestra. Pero dice que van a venir muchos, los cuales os digo, y muchas veces, y ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo, hermano? Se ha puesto a preguntar y a pensar, ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque no piensan en Dios, no piensan en el plan de Dios, no piensan en la intención, el propósito de Dios. Voy a leer uno más nomás para decir, aquí vamos a darnos cuenta con la misma escritura que Pablo nos dice más adelante, ¿por qué son enemigos de la cruz? Porque o hacemos nuestra voluntad o la de Dios, o vivimos para Dios o para nosotros, pero no podemos estar viviendo, hermanos, de mentiritas falsamente como hijos de Dios cuando en realidad no hemos entendido qué hizo Cristo en la cruz de Calvario. ¿Por qué murió? ¿Por qué está Pablo aquí llorando? Y llorando le dice a la gente que tengan mucho cuidado porque van a venir muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, son enemigos del sacrificio de Cristo. No creen en el sacrificio de Cristo, no lo predican, no le enseñan, porque no lo creen. Y dice así el apóstol Pablo, aquí nos vamos a dar cuenta por qué son enemigos de la cruz de Cristo, porque aquí dice, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando del mismo grupo de personas aquí más adelante, dice en el 19, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es su vientre, y su gloria está en su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la característica de estos enemigos de la cruz? ¿En qué piensan? ¿No piensan en lo eterno? No piensan en la cruz, hermano, piensan nomás en su ganancia y en las cosas terrenales. Por eso, hermano Noé, la iglesia moderna no acepta el mensaje de la cruz porque está muy enfocada en el dinero, en tener, en riquezas, en la vida aquí en la tierra. Y la cruz nos ayuda a entender que este mundo no es nuestro hogar, que nuestra verdadera morada es la eternidad. Por eso dice aquí, ¿por qué son enemigos de la cruz? Porque no aman a Dios, no aman su verdad. ¿Qué aman? El dinero, la fama, la riqueza, su posición socioeconómica y sociopolítica y socioecológica, en cualquier rango que usted lo mire. Aman esa posición. Hermano. Sí, amén. Y podemos ver, el apóstol Pablo fue enemigo de la cruz en su momento. Uh-huh. Fue enemigo de la cruz, fue perseguidor de la iglesia, fue mutilador, ¿verdad? En un momento por el celo de Dios, ¿verdad?
estando él en el viejo pacto, pero vino Jesús en su misericordia y se le presentó, ¿verdad? Duro te es darte cosas con en contra del aguijón, ¿verdad? O sea, tú mismo, porque tú estás apartado para ser del cuerpo de Cristo. Entonces, él también lo fue, por eso él lo habla de esa manera, porque él lo experimentó. Y ahora cuando Amén. se le revela todo lo que es el mensaje de la cruz, él entendió todas estas cosas. Por eso él dice que llorando, ¿verdad? Estos hombres que van en contra de lo que es la cruz. Porque él estuvo en esa posición en un momento, pero gloria sea al Señor que le abrió los ojos, ¿verdad? Y pudo él entender la cruz, ¿verdad? Porque él pensó que todo lo sabía, él pensó que por ser celoso de las cosas de Dios, por las obras, ella tenía ganado el cielo, pero entendió que era de rendirse a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario. Entonces, eso, por eso el apóstol Pablo habla de eso, y nosotros, allí es cuando nace, pastor, el hombre, el nuevo hombre, ahí es cuando verdaderamente nace aquel que puede entrar al reino de los cielos. Le dijo Nicodemo, te es necesario nacer de agua y de espíritu para que entres al reino de los cielos. Y es a través de la cruz del Calvario. Ahí está lo que el hombre necesita, pero tiene que creerlo. Tiene que arrepentirse y entender que el sacrificio fue suficiente para hacernos salvos. Fue suficiente para perdonarnos y fue suficiente para reconciliarnos a Dios. No hay otra cosa en la cual nosotros podemos reconciliarnos. Usted hablaba también hablaba de que mucha gente agarra otro camino, cree que hay otro camino, despreciando la cruz, diciendo que la cruz fue un fracaso. Verdaderamente se engañan a sí mismos, porque Jesús dice, esto es una puerta estrecha y no muchos pasan por ella, pero hay una puerta muy ancha en la cual todos caminan por ahí, pero ese camino o esa puerta va a la perdición. Entonces, tenemos que entender que todos nosotros, los que hablamos de la cruz, los que predicamos el mensaje de la cruz, vamos a ser vituperados, como siempre ha sido. Va a ser atacado, pero ese es el mensaje que cambia las vidas, cuando en el mensaje central es Cristo y a este crucificado. Allí es donde pega la voluntad del hombre, y el hombre toma convicciones y se doblega delante de Dios. Hermano, es que usted dijo algo bien importante, y Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice que porque él sigue bajo persecución. Dice el apóstol Pablo, hermano, usted lo acaba de decir ahorita, hermano Noé. El apóstol Pablo dice que la cruz trae persecución. A los que creemos en el mensaje de la cruz, en el sacrificio de Cristo como el único medio de redimir al hombre, porque, mire, fíjese, hermano, el bautismo es algo importante. El bautismo en agua es una ordenanza bíblica, ¿ok? No estamos en contra del bautismo, ni decimos no se bautice. Pero usted no encuentra escritura donde dice que el bautismo nos reconcilió con Dios. Usted no encuentra escritura donde dice que el bautismo en agua nos limpia de pecados. No encuentra esta escritura que dice eso. Es una ordenanza bíblica. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero fundamentándose en qué, hermanos? En el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Cuando Cristo se bautizó, ¿reconcilió al hombre con Dios? No. Cuando Cristo hizo milagros, ¿reconcilió al hombre con Dios? No. Todo lo que hizo Cristo, ¿ok?, no reconcilió al hombre con Dios. Lo único que leemos bíblicamente que reconcilió al hombre con Dios es cuando Él derramó su sangre en la cruz de Calvario y que Él dijo, consumado es. Es cuando el hombre fue reconciliado con Dios. Mientras, hermano Noé, que Cristo no muriera en la cruz de Calvario, no había redención por nosotros. Por eso la Escritura, no nosotros, la Escritura establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, si se refiere a la sangre de Cristo, porque la sangre de machos, cabríos, de toros, de todo eso, no podía limpiar el pecado del hombre, nomás lo cubría. Lo único que pudo limpiar nuestra conciencia y limpiar nuestra alma de pecado, pero limpiarla, era la sangre de Cristo. La sangre de los animales era para cubrir ese sacrificio hasta que Cristo viniera y diera su propia sangre. Por eso le llama el Nuevo Testamento, en mi sangre. Amén. Entonces Dios reconcilió. Entonces, ¿qué estamos en contra del bautismo? No, nunca hemos dicho que estamos en contra del bautismo en agua.
Pero hay mucha gente que le pone el énfasis de la salvación en el bautismo en agua, hermanos. Y es una ordenanza. Pero acuérdese que el ladrón que estaba a la diestra de Cristo no se bautizó. Y si usted me dice a mí que si yo voy a orar por un enfermo al hospital y le dice el doctor, tienes 3 días de vida, y yo voy a orar por ese enfermo, usted me está diciendo que si yo oro por él y él se arrepiente y acepta a Cristo, no se va al cielo porque no se bautizó. No estamos en contra del bautismo, no malentienda. El bautismo es una ordenanza bíblica, pero lo que limpia al hombre de su pecado bíblicamente es la sangre de Cristo. Amén, pastor. Y luego hay algo bien importante en los evangelios que podemos notar. Antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor les decía a aquellos que recibieron un milagro y que venían a Él, y Él les decía, no les decía tu fe te ha sanado, siempre les dijo tu fe te ha salvado. Pero cuando Él hablaba de que tu fe te ha salvado es porque creyeron en aquel que iba a ser crucificado. Entonces ya sus corazones estaban preparados para recibir a aquel que iba a ser crucificado, el Cordero que dijo Juan el Bautista, que es el que quita el pecado del mundo. Entonces cuando la gente venía a Él y recibía un milagro de parte de Jesús y venían a Él, el venir a Jesús te conlleva a tener una salvación por cuanto has creído en ese, en ese que fue crucificado, ese que estuvo en la cruz, que derramó su vida por ti y por mí. Entonces, pero sí, verdaderamente es en Él es el que tenemos que creer, y creyendo en Él, creemos en su sacrificio, ¿verdad? Yo quiero entendemos lo que Él hizo. Permítame hacer una pregunta, hermano, y quiero que usted me conteste de lo mejor que usted puede de su criterio, ¿ok? Y me refiero a Romanos 3:27, ¿ok? Yo quiero leer esa escritura, hermano, enfrente de los hermanos y que usted... Yo quiero lo estoy poniendo aquí en públicamente, no en un reto, nomás quiero saber su perspectiva en lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 3:27, ¿ok? Es bien sencillo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos, ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente? A ver, hermano, se me hace... Déjeme, le miro, es que me brinqué muy adelante, ¿ok? Voy a leerle en Romanos 3:23 y de ahí es que me adelanté en leer. Pero quiero su opinión personal, hermano. Quiero que si usted me diga ahí si Pablo está hablando simbólicamente o si está hablando Pablo literalmente, o qué es lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice en Romanos 3:23 en adelante. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, aquí va, por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para la remisión de los pecados, en la paciencia de Dios, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué dice este extraño versículo, hermanos? Aquí, Él dice de esta manera. ¿Por qué dice de esta manera? Al cual Dios ha propuesto en su proposición por la fe en su sangre. ¿A qué se refiere, hermano? Es lo que habíamos hablado el lunes pasado, pastor. Es algo tremendo aquí lo que el apóstol Pablo está hablando. Antes de llegar a ese punto, Pablo le dice que le dice a los romanos que allí en Roma, que siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero esto vino a través de una redención, de una recompra, pastor. Vino de una recompra, dice, que es en Cristo, o sea, no en otra cosa. No hay nada que nos pudo haber comprado, sino Cristo nos recompró. Y Pablo lo dice, aquí lo dice a la iglesia de Roma, y luego dice, a quien Dios puso
como propiciación. Y hablábamos el lunes, pastor, y yo me impactó mucho el comentario que hablamos, Amén. que la propiciación significa una obra agradable a Dios, ¿eh? Que hace mover a Dios, que hizo mover a Dios a misericordia y a piedad por la humanidad. Entonces Pablo aquí está diciendo una cosa, ¿cómo decirlo así? Estaba como describiendo el sacrificio, porque habla de la gracia, habla de la redención y habla de la propiciación. O sea, que Jesús fue el mediador, dando su vida para hacer una obra grata delante del Padre y así mover al Padre en misericordia y en piedad para con la humanidad, y a la misma vez dijimos aplazando la ira que venía sobre la humanidad por cuanto estaba enemistada con Dios. Amén. Pero el amor de Cristo vino y se metió en medio, clamando haciendo el sacrificio agradable al Padre para que el Padre fuera movido a misericordia, a piedad y aplazara la ira que venía para nosotros. Amén. Por Ahora, eso, amén. tenemos que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que entenderlo. Esto no es opcional. Yo le dije al principio del programa, hermano, no sé si me escuchó hasta el principio o no, pero yo le estaba diciendo a los hermanos, que sí me escuchó usted, que dije, la cruz o el sacrificio de Cristo es el fundamento de toda doctrina bíblica. Porque mire, hermanos, justificados ¿qué? Por la fe, ¿verdad? Justificados por su gracia. Ok, pero ¿fe en qué? Fe en el sacrificio de Cristo. Amén. En el sacrificio, ok. Dice que en la sangre dijo el apóstol Pablo. Ok, reconciliados ¿cómo? Por medio del sacrificio de Cristo. Amén. O sea, la fe en Cristo, reconciliados por su sangre, ok, santificados por su sangre, ok, redimidos por su sangre. Amén. Entonces, tenemos que entender la santificación, la justificación, aunque es por gracia la salvación, pero gracia ¿en qué obra? O sea, al decir que somos salvos por gracia, quiere decir que no merecíamos salvación, que no teníamos méritos para salvarnos. Entonces nos deja dependientes de algo, de alguien. ¿De quién? De Cristo. Sí, nos hace dependientes de Cristo para la salvación porque es por gracia, pero dependiente en Cristo, pero por lo que Él hizo en la cruz. Fuera de la cruz no hay salvación. Dijo Cristo, si yo no muero. Cristo dijo, si yo no muero, no pueden tener perdón de pecados ustedes. Amén. ¿Por qué no dijo así? Y fíjese, Es bien sencillo, hermano. amén. Y fíjese que Jesús les hablaba cuando andaba con los discípulos, siempre les hablaba de su crucifixión. Amén. Siempre les habló de su muerte. Siempre podemos ver las parábolas y luego de repente podemos ver el encabezado y Jesús les hablaba de su muerte. Jesús les hablaba de su muerte. En los pasajes del Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay porciones que Él habla de su muerte. Él los venía preparando que su muerte. ¿Por qué? Porque ahí estaba la victoria. Ahí estaba la victoria. Era necesario. Verdaderamente ese era el plan de redención establecido desde antes de la fundación del mundo, por lo cual el Hijo de Dios vino a llevar a cabo. No era tanto los milagros que hacía, porque Él se compadecía de la gente que hacía los milagros, porque Él amaba a su creación y amaba a la gente. Amén. Pero verdaderamente Él iba por algo mayor, que era reconciliarnos con Dios, porque si no aplazaba la ira del Padre, nosotros yo creo ya estuviéramos culminados. Hermano, no era algo nuevo, hermano. No es nada nuevo que la gente rechace el mensaje de la cruz. No es nada nuevo. Fíjese que, hermano, hay poder ahí, pastor. Hay poder en el mensaje. es lo que dice Pablo, que para nosotros, para mucha gente, para lo que es locura el mensaje de la cruz, para los que desprecian la cruz o el sacrificio de Cristo, todos los que desprecian eso, hermano, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de Cristo, pero para nosotros dice que es poder de salvación, el mensaje de la cruz, ¿ok? Ahora, déjenme le hablo una anécdota ahí brevemente, ¿ok? Hoy en día, la iglesia moderna rechaza el mensaje de la cruz, no con los labios, con sus hechos, con sus doctrinas, no la creen. Porque, mire, hermano Noé, cuando alguien pone su fe en su repetición, en lo que él pueda repetir o declarar o decretar, ya la está quitando del objetivo correcto en Jesucristo.
Ya la está quitando de Cristo. Entonces, como era en los tiempos de Cristo, hermano, no es el tiempo hoy. Porque fíjese, cuando Cristo andaba aquí en la tierra, vieron sus milagros, vieron sus maravillas, vieron que levantó hombres de los hombres muertos, los restauró a vida, vieron que sanó a leprosos, lo vieron que sanó ojos de los ciegos, sanó paralíticos. Pero cuando Cristo al final de su ministerio empezó a decirles que tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y morir en la cruz de Cristo, es cuando se le fueron toda la gente. Porque la gente andaba buscando, porque Cristo lo dijo, hermano Noé, Cristo dijo, esta gente no me sigue porque creen en mí. Esta gente me siguen porque les di de comer. Amén. Pero cuando Cristo empieza a hablar de la cruz y que era necesario morir, derramar su sangre, se fueron todos. Al último le dijo a sus discípulos, ustedes también se piensan ir. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Por qué la gente abandonó a Cristo cuando ya no estaba haciendo milagros? Cuando ya hablaba de morir, de ser crucificado. ¿Por qué la gente no lo siguió ya? ¿Y por qué la gente, hermano Noé, hoy día no quiere el mensaje de la cruz? ¿Por qué no quiere el mensaje de la cruz? Porque quieren ¿qué? El milagro nomás. Que Dios los prospere, que Dios los bendiga, pero no quieren tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Y ese mensaje moderno que parece que tiene vida, es un mensaje que lleva al hombre y a la mujer destinado a la vida eterna, a la condenación eterna. Por eso Cristo dijo estas palabras, y no estaba hablando retóricamente ni filosóficamente. Cuando dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la razón, hermano, porque el mensaje de la cruz no es aceptado en la iglesia moderna. Porque es una iglesia que nomás quiere el milagro, quiere la maravilla, quieren ver proesia, ¿cómo se llama? Prodigios, quieren ver sanidades, quieren ver que Dios bendiga y prospere, pero no quieren un rendimiento total a Cristo. Nada diferente a los tiempos de Cristo, cuando Él andaba en la tierra. Qué tristeza a lo que hemos llegado. Tenemos que volvernos de nuevo a la cruz. Tenemos que volvernos a la sana doctrina. Tenemos que volvernos a Cristo, pero de todo corazón, y servirle, no por lo que me da, por lo que Él es. No por lo que me va a dar, por lo que hizo por mí. Y tenemos que entender eso, que si despreciamos este mensaje de la cruz, vamos a morir. Cristo dijo, el que procure cuidar su propia vida, salvar su propia vida, la va a perder. Pero el que la pierda por mi causa, la va a hallar. ¿Por qué decía Pablo, hermanos? ¿Por qué decía el apóstol Pablo, hermano Noé? Es más, tengo que leer esa escritura. Le doy el micrófono un rato, hermano, porque voy a buscar una escritura. Sí, amén. Pues podemos ver el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro no entendía lo que Jesús hablaba cuando decía que él iba a caer en manos de pecadores y era necesario de que él diera su vida. Pero él iba a dar su vida, pero así mismo la iba a volver a retomar. Pero de hecho Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando él dijo, maestro, que a ti no te contesta nada de esto, yo doy mi vida por ti. Y dijo, apártate, Satanás, porque es necesario que yo a eso vengo. O sea, él venía a la propiciación en la cruz del Calvario, a hacer la obra necesaria para que nosotros tuviéramos el tiempo de la gracia. Entonces, ahora yo pregunto y digo, bueno, ¿qué mensaje estás predicando en este tiempo? ¿Estás predicando verdaderamente el mensaje de la cruz? ¿O estás predicando ese mensaje que a lo mejor el apóstol Pedro tenía en ese momento en su mente? Ese no es un mensaje que tú estás predicando, el mensaje que Jesús le dijo a Pedro, porque él dijo, Satanás, apártate de mí. Es algo que tiene la influencia diabólica o una doctrina de demonios, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que verdaderamente hablar el mensaje de la cruz como Cristo nos lo dio, como se lo dio el apóstol Pablo. Entonces, podemos estar como Pedro, estamos enseñando una doctrina que no tiene el fundamento bíblico del mensaje de la cruz. Entonces, a ese tipo de mensajes, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, necesitamos tener cuidado porque verdaderamente a eso Cristo vino y a dar este mensaje que es el Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Entonces, yo quiero leer
Amén. Antes de que quiero leer algo. Amén. Léalo. Bueno, ya encontró lo que iba a leer. Sí, pero no le hace, déjeme lo leo pues, yo te lo doy su lugar a usted. Léalo, ¿Okay? léalo. Ya está, this is KXOY 18 AM Crane, Odessa, Midland, Texas. Ya estamos en la recta final de este programa de Logos. Sí, amén. Amén. Yo cierro con esto ahorita. Yo voy a cerrar con esto ya que dice, este es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, dice, y hallando en la condición, y hallado en la condición de como hombre, se humilló a sí mismo, hablando de Cristo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Fíjese lo que dice Pablo en el 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Pero sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en otra de su carta, dice, cuando dice el apóstol Pablo que es mediante de la cruz, dice el apóstol Pablo, que yo estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Que dice, estoy crucificado en la cruz, dice, yo estoy crucificado al mundo juntamente con Cristo y crucificado para el mundo. ¿Por qué dice eso, Pablo? Esas frases tan raras. Que la cruz hace, ¿por qué, hermanos? Porque la cruz significa, hermanos, el ya no vivir para nosotros y vivir para Cristo. Yo no buscar mi voluntad, sino buscar la de Él. Eso significa la cruz. Hermano, ¿qué iba a compartir? Sí, pues bueno, pues ya ahorita pues me abrió el entendimiento ahorita con lo que habló del apóstol Pablo. Entonces ahí podemos ver el apóstol Pablo llenándose de la crucifixión de Cristo, llenándose del sacrificio de Cristo, y Pedro delante del maestro allá rechazando la cruz. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro estaba rechazando, al querer evitar el sacrificio de la cruz, estaba rechazando la cruz. Y Dios no quiere que rechacemos la cruz. Ni tú, amigo que me escuchas, no quiere que rechaces la cruz. Quiere que te llenes de ese mensaje, quiere que te llenes de eso, de ese sacrificio que es el único que salva. Entonces, vemos a Pablo como él se vamos a decir así, se empapó del sacrificio de Cristo. Él sí lo recibió, él no lo rechazó. Él no le dijo como Pedro, ¿verdad? Que Pedro dijo, Señor, que nada te contesta. No, Pedro, o sea, apártate de mí, Satanás. Entonces, influenciado por el diablo, porque el diablo no quiere nada con la cruz, porque sabe como ahí en la cruz hay poder para cambiar al ser humano, para reconciliar al ser humano con Dios. Es el único medio que puede el ser humano ser reconciliado. El más vil pecador puede ser reconciliado con Dios a través del poder que genera el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, yo quiero terminar con esto, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, de ahí del 17 al 20, dice la palabra del Señor, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Okay? Es importante estar en Cristo para ser unas nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por cuanto Amén. Cristo está en nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación, porque está el sacrificio. Por eso es importante que la iglesia se fundamente en el mensaje de la cruz, porque de esa manera vamos a poder ser reconciliadores para aquellos que están enemistados con Dios. Entonces dice el 19, que Dios estaba en Cristo, o sea, el Dios Padre estaba en su Hijo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué tremendo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué tremendo. Y esto viene a ser a través del sacrificio del Señor. Tremendo, reconciliados con Dios. Entonces,
Para predicar el mensaje de reconciliación tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Tenemos que creer en la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario, si que es que creemos ser salvos. Amén. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre para darnos vida eterna. Aparte de ese sacrificio, nada nos puede justificar delante de lo hemos visto en nuestros mensajes pasados, hermanos, que somos reconciliados por el sacrificio de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz. Y aparte de la cruz, aparte del sacrificio de Cristo, no hay redención para el hombre. Hay muchos enemigos de la cruz estos días. Hay mucha gente que no cree en el mensaje de la cruz, no lo aceptan. Piensan que es algo antiguo. No, sí creemos, dice sí creemos, pero ya pasó, eso ya quedó atrás. No entienden, es que no entienden el mensaje de la cruz. No lo entienden. Una gente que se expresa así, no entienden el mensaje de la cruz. La cruz, hermano, no nos trajo a la salvación, y la cruz nos mantiene santificados en la salvación. Su sangre nos mantiene limpios. En Apocalipsis dice, y por esto vencieron al mundo, por la sangre del Cordero. Amén. El apóstol Juan nos dice, y si pecamos delante del Señor, que no pequemos, pero si pecamos, abogado que tenemos con el Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpia. Amén. Aún de creyentes. Eso es, la cruz nos trajo a la salvación, y la cruz nos ayuda a mantenernos salvos. Es una obra de gracia, hermanos. Es una obra de gracia, pero gracia en lo que Él hizo. Es una obra de fe, pero fe en lo que Él hizo en la cruz. Amén. ¿Entendemos eso, hermano? Hay que entenderlo, hermano. Hoy en día, tenga cuidado. Hay iglesias predicando filosofía positiva, metodologías de hombres para salvar al hombre, y no han entendido lo que realmente salva al hombre. Fue lo que Dios estableció desde antes que el mundo fuera fundado, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Hermanos, por mi parte, Dios les bendiga. Eso ha sido todo por mi parte. Hermano Noé, yo no sé si gusta ahí despedirse de los hermanos. Sí, amén. No, pues Dios nos bendiga, mis hermanos, y pues yo creo que vamos a seguir continuando con esto, y verdaderamente todo aquel que nos estuvo escuchando o viendo por el Face Live, pues lo invitamos a que escudriñe la palabra. Yo creo que ahí quedaron algunos versículos de los que estuvimos hablando. Vaya, retómelos, véalos, pídale al Espíritu Santo, medítelos, busque alguna palabra que a lo mejor no entienda, busque el diccionario para que agarre más ampliación en lo que esas palabras dicen. Pero le invitamos para que juntos crezcamos en conocimiento, preparemos para cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame, ¿verdad? Estar preparados. Digo esto, no rechace la cruz, no rechace a Cristo, no rechace el sacrificio, amén, sino que empápese de eso, busque de eso. Si está en una iglesia, decía el pastor, tolerante, y que le dicen, no te preocupes, Dios es amor, pero acuérdese que también es fuego consumidor y es justo, y yo creo que a Él no le va a parecer que rechace lo que el Hijo de Él hizo por usted. Entonces, amén, tenemos que tener cuidado con eso. Reconsideremos nuestro caminar con el Señor, y si andamos un poquito vamos a retomar el camino, la senda antigua, sacrificio de Cristo. Es menester volver. Es menester volver al mensaje de la cruz. Amén. Hermana Tita Jaques Juárez, Dios me le bendiga, hermanos. Estamos orando por usted. Ahí mire su petición el domingo, ¿ok? Que oráramos por su familia. Estamos orando por ustedes. Amén. En el nombre de Jesucristo, que Dios bendiga a su familia. Amén. No ignore sus mensajes, que el domingo andaba bien ocupado y miraba, no estaba monitoreando porque tenía muchos soundbites que poner. Tenía mi teléfono en un programa que tengo aquí para grabar voces, y puse audio bytes. Pero hermanos, Dios le bendiga, hermanos. Este ha sido el programa de Logos por este día. Hermano Noé, yo me despido. Hermano Noé ya se despidió. Dígale adiós a la gente, hermano. Dios les bendiga a todos y ya nos vamos. Dios les bendiga, hermanos, y por ahí nos vemos para mañana. Después andamos por allá por el Permian Basin. Amén. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Amén. Igualmente, hermanos, bendiciones. Nos quedamos